bueno, como hoy estamos hablando de salud, los invito a que vayan a esta sección de salud. Van a encontrar la newsletter, el boletín de salud de este mes que habla sobre el estrés. Y bueno, precisamente por ese tema está aquí conmigo mi amiga Dora Inés. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Discúlpame, no tenía tu micrófono. ¿Cómo estás otra vez? Buenos días, bien, muchas gracias. Muy feliz de estar otra vez con ustedes acá. Muchas gracias y bueno, estamos muy contentos de que estás aquí en el estudio porque bueno, siempre el tercer martes de cada mes estamos contigo a través de la línea telefónica hablando de todos estos temas de salud mental, que nos colaboras, que con la revista, pero bueno, ya estás aquí sentada con nosotros, te Sí. puedo ver tu sonrisa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos un poco el estrés. ¿Qué significa el estrés? Porque como estaba diciendo al principio, todos como seres humanos tenemos un nivel de estrés y de hecho eso ayuda en ciertas situaciones, ¿verdad? Para prevenir, no sé, cuando estamos en situaciones de peligro, el estrés es una forma de alerta que nos ayuda. Pero cuando se convierte en algo crónico, cuando se convierte en algo que ya no es natural en el ser humano, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Qué es el estrés? Empecemos con eso. Bueno, sí, empecemos con que veamos el estrés como lo que realmente es. Es un mecanismo de defensa, ¿no? El estrés no se puede ver como una enfermedad porque realmente el estrés es un síntoma de algo que tú no estás haciendo bien. Y como mecanismo de defensa, pues simplemente es la manera como la parte mental, psicológica y física realmente. El cuerpo nos está diciendo que algo no está funcionando bien. Entonces, la función realmente del estrés es alertar para que las personas tomen medidas. Lo que ha venido pasando en la actualidad, digámoslo, como la comunidad médica ha encontrado, digamos, yo lo veo así, o sea, la explicación que yo doy es desde el contexto holístico total, o sea, tomando al hombre no solamente desde el concepto del médico, realmente solamente el médico, sino también de la parte mental, emocional y espiritual. Porque el estrés no se puede ver solamente como algo físico, ¿sí? Porque, como tú lo dijiste al principio muy bien, es simplemente un momento y no se puede perpetuar. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo que la felicidad. Les voy a poner un ejemplo extremo y es que si tuviéramos un orgasmo permanente, que es el momento máximo digamos, en términos de los adultos, de la felicidad, ¿no? Nos moriríamos porque el cuerpo no alcanza tal nivel de adrenalina permanente. Entonces le pasa lo mismo al estrés. Es un momento en el que se alerta algo que nos dice, ok, respira, deja de caminar o camina. O sea, él siempre tiene esa condición física, pero también va a la emocional. En las emociones, entonces te cargas, tú mismo te cargas de muchas emociones. Entonces él te hace como una especie de bloqueo y te dice, para. Porque hay muchas personas que no lo hacen, o la mayoría de nosotros hoy en día ya estamos exigiéndole, ¿no? Demasiado a nuestro cuerpo, entonces nos vamos al gimnasio y entre más nuestro cuerpo nos da, nosotros más le pedimos, pero él tiene que tener un nivel de equilibrio, o sea, básicamente el estrés lo podríamos llamar como ese punto de equilibrio donde nos hacemos daño o donde simplemente hay que cambiar una condición, sea física, sea mental, sea emocional. En el campo espiritual es muy importante porque ese momento en el que las personas han hecho cambios realmente definitivos y trascendentales en la vida es porque han llegado a un punto de estrés tal, ¿sí? Es una alerta tan grande que no les queda más sino de ser un cambio realmente. Entonces tenemos historias maravillosas donde personas digamos como personas que han sido inclusive médicos o personas muy importantes con dinero que han dicho, bueno, yo no vivía realmente, tenía compromisos económicos o personas normales como nosotros que decía, bueno, yo venía de un trajín, no respiraba y no me había dado cuenta que yo necesitaba tiempo para mí. Porque le estaba dedicando mucho tiempo a mis hijos, o mucho tiempo al estudio, mucho tiempo al trabajo. Bueno, cada uno tiene su historia. Sea desde la persona que está ya manejando una empresa, de los mismos políticos, hasta la ama de casa que dice, no, es que yo vengo dedicada únicamente a la casa, a los hijos, o la persona que está estudiando, ¿sí?
Entonces tenemos ejemplos muy sencillos y también muy trascendentales donde en el campo espiritual es donde hemos hecho cambios definitivos. Y a mí me parece importante que el estrés no, digamos, yo sé que vamos a hablar hoy un poco acerca del estrés ya como enfermedad, pero yo quiero hacer llamado de atención a que no se nos convierta en una enfermedad. Eso es lo más importante, porque el estrés está como parte del ser humano natural, como lo estábamos diciendo, y la idea es cómo lo controlamos, cómo lo manejamos nosotros, los seres humanos, en el día a día, en el estrés que trae el día a día, en el trabajo. Digamos que sí, perdóname, Mafi, digamos que no habría que ponerle un control al estrés, sino no ponerle control, sino atención. Okay. Es decir, el estrés llega en el momento en el que tú tienes que poner atención, ¿sí? Entiendo. Y no hay que controlarlo, al contrario, hay que ponerle atención, cuidado y mirar los síntomas y hacer la revisión. Entonces, ahí vamos a dar unos pequeños tips que son del campo psicológico y también emocional, espiritual, bueno, algunos físicos también, ¿no? Donde en el momento en que tú le pones atención, haces cambios de hábitos, sí. Sonríes y entonces la sonrisa alivia. Y entonces el cuerpo dice, oh, thank you, eso era lo que necesitaba. Respira profundamente. Bueno, estábamos hablando del estrés como se puede convertir en una enfermedad o en algo normal del ser humano. En ABC Latino hablemos de salud, que es nuestra sección específica de salud, que pueden ingresar a www.abclatino.net y en la sección de salud van a encontrar el boletín de este mes que habla precisamente sobre el estrés. Como siempre tenemos un especialista hablando del tema, pero también alguien de la comunidad compartiendo su historia de vida. Tenemos a una persona, ella por razones de seguridad no quiso compartir su nombre, su identidad, pero compartió su historia con nosotros. Entonces, ¿qué tal, Dorita, si escuchamos un poquito de lo que ella nos va a contar? Porque es sobre todo estrés en el trabajo, provocado por el trabajo, que la está llevando a un nivel crónico. Entonces, escuchemos un poquito lo que ella nos va a contar y después miramos a ver cómo interpretamos nosotros la historia de ella. ¿Te parece? Ok, muchas gracias. Vamos a escucharlo. Hoy estoy aquí para hablar sobre el estrés y explicarles y poder platicar sobre mi experiencia y los niveles que ha llegado y cómo me ha afectado mi vida. ¿Hace cuánto que sufres de estrés o descubriste este nivel crítico de estrés en tu vida? Yo diría que hace 6 meses ya venía, el nivel de estrés estaba incrementando, pero en el último mes llegó a la manera más crítica donde físicamente yo ya sabía que algo pasaba, que algo andaba mal. ¿Cuáles fueron esos síntomas? ¿Cómo descubriste que tenías estrés? Yo ya no podía dormir, literalmente trataba y me movía en las noches de un lado a otro, pensaba como que la ansiedad de no poder respirar, aún tratando de descansar. Físicamente mis ojos me hacían como tic cada rato. Mi respiración en momentos que yo ya no aguantaba incrementaba como si iba a entrar en pánico y estaba muy emocional. Todo era como si fuera algo que tenía yo que atender a cada rato inmediatamente. ¿Hay alguna situación específica que desata estos síntomas físicos que tienes? Bueno, en el trabajo he pasado por una transición. También he ascendido a un nuevo puesto donde tendría que tener más responsabilidad. Y en vez de verlo de una manera que tal vez podía asistir, buscar más ayuda en el ambiente laboral, sentí que yo lo tenía que hacer sola, aprenderlo sola. Entonces, cuando hay alguien que me trae un problema, en vez de tratar de tomar un paso para atrás y ver cuál es el objetivo, cuál es el problema, cómo se puede resolver, creo que de la manera que llegué, tenía tanto y tengo tanto en la mente, sigo en el proceso, donde no podía pensar, sino es que tenía que atender ese problema sin llevar a cabo si había otras cosas o hay otras cosas en mis responsabilidades inmediatas, ya sea mi familia, mi salud, que pueden tal vez tienen que tener esa prioridad y no la situación en que está presente.
Cuando entro en pánico, de nuevo todavía estoy en el proceso, he llegado al nivel donde físicamente no puedo respirar o incluso me dan como vómitos, donde yo entro en ansiedad, en pánico, y he sentido como que esa provocación que mi cuerpo reacciona. Y creo que es porque ya he llegado a un nivel donde no me he podido manejar. Entonces he tenido que buscar ayuda. Sabía que no era la manera de vivir, me estaba afectando con la vida con mis hijos, la vida con mi marido, y todo era como que era una reacción que no era yo. Bueno, Dora, ¿cómo te parece esta historia? Esta es una mujer latina que vive aquí en el Hudson Valley y nos está contando por este proceso que está actualmente. Ella está viviendo este proceso, buscó ayuda profesional y bueno, está tomando las medidas necesarias para controlar un poco esto. ¿Cómo te parece esta historia? Bueno, ahí ya es cuando lo que decíamos antes, ese ya está llegando pues ella al extremo, ¿no? Está precisamente viviendo un estrés crónico que es lo que, bueno, entre comillas, yo siempre, a mí me gusta poner todo entre comillas, ¿no? Porque no quiero a mí no me gusta que creemos nuevas enfermedades realmente, la idea es acabarlas. Sin embargo, la situación pues de ella ya es patológica, ¿no? Entonces, no podíamos solamente decir que lo que ella vive es estrés solamente, sino que el nivel en algunos momentos podía ser que los niveles de estrés que ella vivió, que ella, la mentalidad que ella tiene o el miedo que tiene de pronto enfrentarse a responsabilidades tan altas y al mismo tiempo vivir su vida personal, la ha llevado a estas cosas. O sea, yo no podría diagnosticar realmente, porque pues el caso ella lo está contando, pero digamos que se podría ver de muchos niveles. Yo lo que quiero que con esta historia, ya que la audiencia pues revise un poquito como a nivel preventivo, hasta dónde podría llegar, y obviamente habrán muchas otras historias. Y es que yo veo que ella, cuando hay pánico como el que ella maneja, pues ahí estaba yo mirando, tratando de poner como elementos, ¿no? Entonces yo veo que el elemento más importante o más trascendental aquí es el miedo de ella. Uh-huh. El miedo que realmente la está llevando. Entonces, obviamente ese miedo no es tal vez de la situación actual real, sino de cosas que de pronto en el pasado ella no superó y dejó. A veces nosotros dejamos pasar nuestros conflictos o las cosas y no sanamos, no cerramos ciclos. Sí, cerrar ciclos es bien importante. Exacto. Y también su inconsciente, ¿no? El inconsciente le está trayendo a ella seguramente vivencias, puede ser, inclusive hay algunas personas o profesionales que han hablado de que de vidas anteriores, ¿no? Digamos que no nos vamos a ir hasta allá, pero bueno, vivencias de ella en su infancia o no sé. En algún punto de la entrevista, y los invito a ustedes a que ingresen a nuestro canal de YouTube o a nuestra página web donde van a encontrar y pueden escuchar esta entrevista completamente. Entran a www.abclatino.net. En la sección de salud, en el boletín, van a encontrar la historia de vida de esta mujer. O pueden ir directamente a nuestro canal de YouTube, ABC Latino, una sola palabra, y ahí van a encontrar esta historia en inglés y en español. La pueden escuchar y van a ver que ella en un punto habla de la forma de aprender a decir no. Y esta fue una de las situaciones que la llevó a este nivel extremo de estrés, porque en el trabajo ella no podía decir que no. Uh-huh. Ella, tal vez lo que tú decías es correcto, le daba miedo de pronto decir, puedo perder mi trabajo si digo que no, o simplemente su forma de ser es bien entregada a lo que hace, y entonces le decían, bueno, necesitamos que hagas esto, esto, esto y esto, y ella sabía que iba a cargarse de trabajo, pero aún así no decía que no, decía que sí. Pedían horas extras, que el fin de semana, entonces dejó de compartir tiempo con su familia, se dedicó uh-huh. completamente al trabajo, y un momento en el que ya no le dio más el cuerpo ni la mente para seguir con todo esto y colapsó. Y ahí fue cuando empezó a tener estos síntomas físicos, que ya uno dice, bueno, pasar del estrés a que me dé vómito, que no pueda dormir, que no pueda comer, uh-huh. ya es diferente, ¿verdad? Entonces ella hizo todo este proceso, empezó a entender que ya tenía un problema,
fue a ver a un especialista. Ella no descubrió por sí sola que su problema era que ella no podía decir que no. Ajá. Fue a través de toda esta terapia en la que la Sí. psicóloga le dijo, bueno, estoy identificando ¿cómo se dice? Como esta secuencia que Sí. haces en el Tus trabajo. patrones de El conducta. patrón, exacto, esa es la palabra. Entonces, ¿por qué no ensayas decir que no? En los momentos en los que tú crees, esta no es mi responsabilidad únicamente, puedo compartirla con alguien más, Ajá. tomo la decisión, no, este sábado en realidad voy a compartirlo con mi familia, y dices que no, Ujú. a ver qué pasa. Y entonces ahí en la historia van a escuchar cómo ella cuenta cómo sus compañeros de trabajo reaccionaron, cómo su vida empezó a cambiar y Ujú. bueno, los invito a que escuchen esta historia y bueno, es como la historia que nos muestra el reflejo de ahora en una sociedad en la que creemos que el trabajo es como lo primordial, ¿verdad? Sí, sí. Ahora que tú hablas, yo hace poco, en noviembre, hasta febrero viví algo muy parecido a lo que, no al extremo de ella, pero algo sí, me puse una tarea. ¿Recuerdas que yo tomé una actividad extra como por mirar otra opción aquí en los Estados Unidos? Y recordaba, oyendo lo que estás diciendo, recordaba en qué momento yo decía, yo puedo, y me llevaba mi cuerpo a hacer cosas, o sea, era una actividad física real que había que esforzarme. Y yo pude, lo hice realmente, pero llegaba un punto en que me cargué tanto y me llevó a cambiar mi nivel, digamos, esa armonía que yo tenía, que es para mí lo más importante. Yo creo que eso es lo que ella debe estar añorando, ¿no? El espacio de felicidad de compartir con su familia. Claro. No podemos saber, ¿no? Cada uno, lo que yo quiero hacer reflexión acá es que cada uno tenemos una forma de reaccionar diferente. Para algunos le va a pesar en el campo físico porque pues ahí es donde más le afecta. A otros les va a pesar más en el campo emocional, entonces le van a empezar a dañar las relaciones. A otros les puede afectar más el campo espiritual, que ese es el más, pienso yo que es el que más se afecta, porque empezamos a perder el nivel, el control de la ética, de los valores y del amor a sí mismos. Y eso ahí es donde tenemos que terminar finalmente todos, que nada vale la pena negociar el espacio de paz, el espacio de armonía, de tranquilidad, donde tú puedas disfrutar a plenitud. Eso no quiere decir que no podamos trabajar largas jornadas, porque también llega un punto en el que la persona conscientemente puede llegar a adaptarse, que es lo que pasa con muchas personas, y finalmente no le genera estrés. ¿Por qué? Porque come bien, respira, podemos estar meditando mientras estamos trabajando. O sea, no tiene que haber un espacio donde diga, me tengo que ir a una iglesia, bueno, donde cada uno hacemos nuestro recogimiento espiritual. Puede que no necesite ese lugar, sino en todo el tiempo podemos estar meditando, reconociendo nuestro interior, dándonos fortaleza, conectándonos espiritualmente, haciendo la misión la que a veces las personas dicen, esto no era lo que yo quería para mi vida, mi misión era esta, la otra. Pues no importa, ahí donde estás haciendo una misión. Entonces, es en el momento en que hacemos conciencia de qué nos hace felices, entonces ya no importa dónde estés, puedes ser feliz donde estés. Eso me gustó, eso suena lindo. Y Dora, como para cerrar esta sección del estrés, de nuestra parte de Hablemos de Salud, ¿cómo le dirías a la gente unos tips de cómo manejar el estrés o sí, manejarlo es la palabra que estábamos tratando, cuando están en el trabajo? Entonces hablas de no necesariamente tengo que irme a un espacio solitario, a la montaña o a la iglesia o a mi casa, o dependiendo. Ajá. ¿Cómo podemos tomarnos unos minutitos en el trabajo? ¿Qué tipo de actividades podemos hacer? ¿Qué ejercicios para manejar esto? Bueno, ya existen dentro del modelo psicológico de la administración, digamos, en la parte administrativa, hay una cantidad de cosas que yo realmente inclusive implementé hace muchos años en Colombia, cuando yo trabajaba, me estaba acordando, algo que se llama las pausas activas. Yo no sé si aquí eso iba de Estados Unidos para Colombia y ahora pues creo que eso no ha parado, no ha dejado de ser, sigue siendo, sin embargo, pues ahora tiene otro nombre, ¿no? En este momento. Entonces es cuando tú pones como un avisito, te pones
Pues yo pienso que esas pausas activas deben ser permanentes y yo las manejaría hoy en día, así como con todo el contexto que yo hoy estoy manejando holístico, trabajar como un empoderamiento, no lo que llamamos empoderamiento, y los decretos, o sea, lo que llamamos decretos o palabras, tips, ¿no? Palabras que me llamen la atención. Yo soy hermoso, yo soy maravilloso, reconocerme cada instante, o sea, no se vale solamente en mi casa, no. Entonces ese juego de llegas al trabajo y deja atrás tu familia, tu espíritu, no. Tú no puedes quitarte nada de lo que tú eres donde vas. A donde vas, y vas con todo. Así lo diga la teoría, ya hoy eso ya se corrigió, eso era en la antigua teoría de la administración, que decían, bueno, tú llegas al trabajo y no. Esa es la idea, de que nos quitemos como esa filosofía, rompamos un poco el paradigma y creemos un ambiente, entonces colores armoniosos. Hay colores que son estresantes. ¿Cómo cuál? El color rojo, los colores, el negro, por ejemplo, puede llegar a